Lazo, ¿sí? Es un gusto, la verdad, y un placer completo el presentar hoy a José Ignacio López Vigil. Él es teólogo, uribista, hereje, es comunicador y capacitador radiofónico. Ha capacitado a varios radios comunitarios de América Latina y el Caribe en temas de producción radial y también en educación popular. Ha publicado varios libros como El Manual de Radialistas Apasionadas y Apasionados, Pasión por la Radio, Ciudadana Radio, entre otras. Ha producido varias series sobre las historias de América Latina. Actualmente coordina el Centro Radialistas Apasionadas y Apasionados con sede en Quito y es un hombre que nos ha acompañado a muchos en el inicio del caminar desde el discipulado misionero hace algunos años en este camino de la misión. José Ignacio, bienvenido. La verdad, desde ya, muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Es un honor para nosotros tenerlo aquí con nosotros en medio de esta sala, sentir un poco la cercanía, al menos de que la distancia nos tenga mil y mil gracias de verdad. Bienvenido y somos todos suyos para dar inicio. Creo que, ya, nombrarlo coanfitrión, Lady, porfa, porque creo que no puede encender el micrófono. Listo, José Ignacio. Ya puedes encender el micrófono si quieres confirmar. Ya te hice coanfitrión. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Gracias, Lady. Buenas noches para todos ustedes, amigos y amigas de Colombia. De Colombia no solo porque veo ahí a Eduardo Guerrero, mi amigo desde Ecuador, y una Cecilia desde Argentina, mejor dicho que tenemos un público variado. Antes de comenzar a hablar, yo quiero enviar un abrazo, un saludo, una solidaridad, no sé qué palabra emplear, al pueblo de Colombia que lleva semanas y meses y 60 días demostrando una valentía enorme, enfrentando al gobierno de Duque y de Uribe, que son canallas narcotraficantes, ¿verdad? Entonces felicito al pueblo de Colombia. Aquí yo les estoy hablando desde Quito, Ecuador. Aquí en Quito todos los días estamos siguiendo las noticias de Colombia con una profunda tristeza por los hermanos y hermanas asesinados, los heridos, los desaparecidos, las violadas. Qué cosa tan terrible. Pero bueno, no hay dictador que dure 100 años ni pueblo de Colombia que lo resista. Así que una profunda solidaridad con ustedes. A ver, yo voy a hablar de Jesús. Y la pregunta a partir de la que voy a hablar es, ¿cómo era Jesús de Nazaret? ¿Ya? Yo no voy a hablar demasiado largo porque lo que quiero es que ustedes pregunten, opinan, discutan. Y lo primero que tengo que decir es esa foto que tengo a mi espalda. A nosotros nos presentaron un Jesús rubio, de ojitos azules, ¿ya? Que no pisaba el suelo. Cuando estuve en Jerusalén, encontré esa foto en Jerusalén y el pie de foto decía artesano que vive en Nazaret. Y yo dije, no puedo encontrar un rostro más expresivo, más alegre, más de Jesús que esta foto. Y desde entonces, desde que escribimos un tal Jesús, escribimos todos los libretos con esa foto delante para inspirarnos. Entonces esa foto para mí tiene una carga de sentido muy, muy grande. Y lo primero que hay que decir de Jesús es que Jesús no era rubio ni era ojos azules, sino que era un moreno, como son
si usted va por allá, como son los beduinos, no los que regresaron de Varsovia, no los que vinieron después de Europa, sino los judíos, los galileos, era gente morena, bien morena. Así que lo primero es que nada de ojitos azules ni pelitos rubios. Lo segundo que hay que decir de cómo era Jesús es que Jesús era analfabeto. Leer sabía porque en las sinagogas a los varones, a las mujeres nunca, las mujeres ni leer ni nada. Los varones aprendían a leer con esos rollos de la Torá que tenían en las sinagogas. Jesús aprendió a leer a trompicones seguramente, porque no habían libros, no tenían ninguna facilidad. Escribir no. La escritura era un asunto reservado a los escribas, ¿verdad? Jesús no sabía ni el palito de la I. Otra cosa que hay que decir de Jesús es que Jesús no era pobre, era pobrísimo. No era pobre, era muy pobre. En Galilea, donde nace Jesús, no habían clases medias. Eran los latifundistas, acaparadores de tierra, de dinero y vendidos al tetrarca de Galilea, vendidos a los romanos, y el pueblo pobre, pobre no, muy pobre, Nazaret. Nazaret era un pueblito tan insignificante que cuando a Natanael le dicen hemos encontrado al Mesías, y él dice, ¿de dónde es? De Nazaret. Pues de Nazaret nunca ha salido nada bueno, por favor. Nazaret era un pueblecito de, ¿qué tendría? 20 familias, ni siquiera casas. En esa zona de Galilea tiene como unas cuevas en montecitos calizos, y en Nazaret aprovechaban las cuevas como casitas, como en esas cuevas o en esas casas con 4 piedras que hacían como un hueco en la tierra donde iban los granos, lentejas, garbanzos, otro hueco donde iba el aceite, una vasija para el agua, y por la noche, como hace bastante frío, metían al burro, y el burro era la calefacción en aquellas casuchas de Nazaret. Jesús no era pobre ni de clase media, Jesús era muy pobre, sumamente. Jesús y todos los que vivían en Nazaret. ¿Qué edad tendría Jesús? Siempre nos han dicho que Jesús tenía 30 años cuando salió a predicar y 33 cuando lo mataron. Les cuento una cosa, en aquella época nadie celebraba los cumpleaños, nadie sabía qué edad tenía. Las mamás no llevaban cuenta de los años de sus hijos. Jesús mismo no sabría ni qué edad tendría, porque no llevaban cuenta de los años. Yo me acuerdo cuando yo trabajé en radio en el sur de República Dominicana, que algunos campesinos de por ahí, yo le preguntaba, ¿y qué edad tiene usted? No sé. ¿Cómo que usted no sabe qué edad tiene? No. Cuando mataron al dictador Lili, ya yo era señorita. Eso era lo que se acordaban. Porque no, en la época de Jesús nadie sabía qué edad tenía, ni las mamás ni los hijos. ¿Qué edad tendría Jesús? A lo mejor 24, 25 años, a lo mejor 30, a lo mejor 35. Ni él mismo lo sabía. ¿Qué trabajaba Jesús? Nos dijeron que era carpintero. Carpintero, pero si en Nazaret nadie encargaba ni una mesa, ni... La palabra que aparece en el Evangelio es tecton. Y tecton en griego no significa carpintero.
Tecton es hacerlo todo, albañil, carpintero, recogedor de uvas y sobre todo desempleado. Jesús hacía de todo como sus vecinos, hacía el que le daba un denario iba para allá y trabajaba por un denario, pero al día siguiente no había trabajo, una mano sobre la otra y a comer lo que se podía. Jesús fue un desempleado, un hazmelotodo. Olvídense de esas imágenes de una carpintería bonita y San José con sus martillos. Tendrían 4 herramientas y un día pegaban ladrillos, otro día se iban a Séforis a hacer alguna casa. Cuando construyeron Tiberíades, que fue la gran ciudad que hizo Herodes, ahí seguramente hubo trabajo para muchos tecton, para muchos desempleados. ¿Y la familia de Jesús? ¿Cómo era la familia de Jesús? Bueno, Jesús tuvo hermanos y hermanas. Sería largo hablar, no es ahora el momento, cómo el evangelista Lucas y Mateo embellecieron la infancia de Jesús y su familia. Tanto la embellecieron que Lucas lo hizo nacer en Belén. Jesús nació en Nazaret. Por eso le llamaban el Nazareno. ¿Por qué Lucas lo hace nacer en Belén? Porque en Belén había nacido el rey David y Lucas, el evangelista, quería presentar a Jesús como el nuevo David, pero Jesús nació en Nazaret. Mateo lo hace viajar al papá y la mamá a Egipto. Jesús nunca fue a Egipto ni vio las pirámides. ¿Para qué Mateo inventa el cuento de Egipto y del faraón, el Herodes que mataba a los niños? Entonces, para presentar a Jesús como el nuevo Moisés. Pero Jesús ni fue a Egipto ni nació en Belén. Ni la Virgen era virgen. María tuvo al menos 7 hijos. Como buena campesina paridora en aquel tiempo, a las niñas las casaban en la primera menstruación, 13, 14 años, los varones se casaban con 15, 16. Y el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo también nos dan hasta los nombres de los hermanos de Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús estaba hablando en Cafarnaúm y va a la sinagoga de Nazaret, le presentan un rollo y él comienza a leer y él dice: el año de gracia, el año de la liberación de los esclavos y las esclavas se cumple hoy. El reino de Dios no es para mañana, es para hoy. Cuando Jesús dijo eso, por supuesto, se armó un gran alboroto en la sinagoga y los vecinos, chismositos y enredadores como siempre, tienen esa frase que la pueden leer ustedes en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6. Dice el Evangelio de Marcos: pero no es este el tecton, el desempleado, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simoncito, que era el más pequeño. Y sigue el Evangelio diciendo: y sus hermanas no están aquí con nosotros. Jesús fue el primero, el primero que María dio a luz, pero después vino Santiago, José, Judas y Simón. María le ponía a sus hijos nombres de guerrilleros, eran los guerrilleros celotes, eran los guerrilleros que pelearon contra la invasión griega, etc. Pero esa es otra historia. Entonces, Jesús tenía por lo menos 4 hermanos varones y, como el Evangelio dice, sus hermanas, digamos que fueron 2 por el plural, y con Jesús serían 7. ¿Ya?
esto a lo mejor les sorprende a ustedes, porque nos han dicho 40.000 veces la Virgen María, la Virgen María. Tendríamos que hacer otra charla de por qué inventaron todo ese tinglado de la Virgen María, despreciando la sexualidad, despreciando la maternidad, pero en fin, esa es otra historia. Antes de pasar a la siguiente características de Jesús de Nazaret, ustedes podrían preguntarse, ¿y el padre? ¿Quién fue el padre de esos 7? Tal vez José. En Mateo sale el nombre de José. En Marcos no sale ningún nombre de papá. Seguramente José fue el padre. Sí, José fue el padre. Hay algunas teorías también, porque había muchas violaciones en Galilea, muchísimas. Los soldados romanos violaban a las niñas galileas como, ¿verdad? Hay entonces muchas teorías. A lo mejor María la embarazaron, fue una madre soltera, después se casó, después tuvo otros hijos. Ya ahí entran las conjeturas, ¿verdad? ¿Qué estudió Jesús? La verdad que nada. Jesús no estudió nada. Jesús nunca estuvo en el monasterio de Qumran. Juan Bautista sí, Juan Bautista estuvo en el famoso monasterio de Qumran. Pablo de Tarso estudió en la mejor escuela rabínica, farisaica de Jerusalén, con Gamaliel. Jesús ni estuvo en Qumran, ni viajó a Cachemira, ni estudió en la India, ni ninguno de esos cuentos. Jesús no estudió nada. ¿De dónde le salía esa, dirían ustedes, esa sabiduría, ese sentido común? Sentido común. Jesús nunca echó ningún discurso, como él nunca fue a la academia, ni estudió en ninguna universidad, ni siquiera en las escuelas rabínicas. ¿Qué sabía hacer Jesús? Contar historias. Todas las parábolas que hay en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, esa es la esencia del mensaje de Jesús. Los discursos que aparecen ya en el evangelio de Juan, esos discursos muy elaborados, el que come mi carne y bebe mi sangre, todo eso es postizo. Jesús, como buen campesino, como buen artesano, lo que sabía era contar historias, y en las parábolas de Jesús está su mejor mensaje. ¿Cómo era el carácter de Jesús? Jesús era un hombre alegre, muy alegre, risueño. Yo recuerdo en las películas que mi papá me hacía ver de niño, que a mí el que siempre me caía pesado en El manto sagrado, Rey de Reyes, esas películas antiguas, el que siempre me caía más pesado era Jesús, porque Jesús no se reía nunca. Incluso hay alguna teología que decía, llorar lloró, pero reír nunca. O sea, Jesús no reía nunca. Jesús era un tipo alegre, contador de cuentos, de chistes. ¿Qué son las parábolas? Adivinanzas. Cuando Jesús decía, a ver, vengan para acá, ¿en qué se parece el reino de Dios a esta semillita de mostaza? Adivinanzas, cuentos, los niños se le pegaban, y los niños y las niñas nunca se acercan a una persona solemne y seria y antipática. Jesús era Jesús era tan entrador, tan amiguero, tan alegre, que ¿cómo le llamaban? Le llamaron comilón y borracho. Hay un pasaje tan interesante que Jesús dice, ustedes son como los niños malcriados que hacen lo contrario de lo que se les dice. Y le preguntan, ¿y por qué? Dice Jesús, porque vino Juan. Juan era un
un profeta como la Biblia enseña que son los profetas, un profeta duro, fuego en la tierra, hacha en la raíz. Juan era un profeta. Dice Jesús, vino Juan y ustedes dijeron, tiene un demonio. Y vengo yo, que como con todo el mundo, que bailo, que me meto con la gente, que me siento con publicanos y pecadoras, que estoy metido con la gente. ¿Y qué dicen ustedes? Comilón y borracho. Y dice Jesús, ustedes son como los niños malcriados que les tocaron endechas para llorar y rieron, y le tocaron canciones para bailar y lloraron. Hacen todo lo contrario. No se olviden de eso, el carácter de Jesús, un tipo alegre, amiguero, contador de relatos, de chistes, de adivinanzas. Por eso se entendía bien con todo el mundo. Y se sentaba a la mesa con publicanos y prostitutas, pecadoras, con todos los sinvergüenzas de este mundo. Esos eran sus amigos. Qué cosa tan sorprendente. Jesús no fue religioso. Jesús incumplió todas las normas de la religión judía. Él era judío, él conocía la religión judía, pero él no respetaba el sábado, lo más sagrado para los judíos. Él decía, el sábado es para la gente y no la gente para el sábado. Él no cumplía las abluciones, ni las limpiezas, ni las comidas prohibidas. Jesús decía, lo que ensucia al hombre no es lo que entra por la boca, lo que sale de la boca. Eso es lo que ensucia. Entonces él comía de todo, bebía vino, bailaba. En las bodas de Caná se bailaba 7 días al hilo. Jesús no era religioso, no cumplió ni los ayunos, ni las penitencias, ni pagó los diezmos. No era religioso, era un hombre espiritual, y eso es muy distinto. Tenemos que aprender a migrar de la religión a la espiritualidad. ¿Qué significa la palabra religión? Doble nudo, eso significa religión, religare, doble nudo. ¿Y qué significa la palabra espiritual? Espíritu significa viento, libertad. Jesús no fue un hombre religioso, ni fundó ninguna religión. Jesús era un hombre espiritual, que es muy distinto. Por cierto, ni rezaba en el templo, él iba por otra nota, él era un hombre espiritual. Por cierto, Jesús no fue sacerdote, Jesús era laico. Los sacerdotes condenaron a Jesús, ¿ya? Jesús no fue sacerdote, no fundó ningún sacerdocio. El sacerdocio de la Iglesia Católica es una mala copia de la religión de Mitra. En las primeras comunidades no habían sacerdotes. Jesús no fue sacerdote. Y soñamos con el día en que en las iglesias no hayan sacerdotes, ni papas, ni pastores. Lo que dijo Jesús, hermanos y hermanas, y a nadie le llamen ni padre, ni señor, ni maestro, ni papa, ni cardenal. Eso no lo dijo, pero lo digo yo. No fue sacerdote, fue laico, fue un laico, como ustedes, como yo. Bueno, yo fui cura, salí de cura, entonces ahora soy un sacerdote degradado, un laico. Más cosas de Jesús. Jesús tuvo una compañera, María de Magdala. Esto se oculta mucho, siempre han presentado a Jesús como un solterón, como un aislado. Se casó, seguramente no se casó, seguramente no tuvo esposa, pero sí estaba enamorado
de María Magdalena, por eso la llamaba la discípula amada. Lean el Evangelio apócrifo de Felipe, donde dice María Magdalena era su koinonos. En griego koinonos significa compañera. María Magdalena era su compañera. Y dice el Evangelio, con frecuencia la besaba en la boca, porque de dónde le iba a besar, no en la oreja. Y los discípulos varones se ponían celosos. ¿Saben ustedes que masculinizaron en el Evangelio de Jesús? Se habla de el discípulo amado. Y dijeron que era Juan, medio homosexual, lo presentaron a Juan. Cambiaron, eso es una falsedad de los traductores, que en el texto original decía la discípula amada. Por eso al pie de la cruz estaba María, su mamá, otra María, mamá de Cleofás, y María Magdalena, la discípula amada. Y el Evangelio de Juan dice, viendo Jesús a la discípula a quien amaba, le dijo, ahí tienes a tu madre. Y viendo a su madre le dijo, ahí tienes a tu hija. Y desde entonces María, su mami, y María Magdalena, su koinonó, su compañera, que ya eran amigas, seguramente vivieron juntas, lloraron juntas y resucitaron juntas a Jesús. Pero esa es otra historia. María Magdalena, la discípula amada, es en realidad la fundadora del camino de Jesús. El camino, esto que llamamos cristianismo, el camino de Jesús, no lo fundó Pedro, ni Pablo, ni Santiago, ni Juan. Lo fundó María de Magdala, una mujer. Por eso es sorprendente la misoginia de las iglesias, y particularmente de la Iglesia Católica. Eso sería otro tema. María Magdalena, la discípula amada. Jesús fue un curandero, hay que decirlo, un curandero, un chamán, un curandero. Jesús no es, nadie hace milagros en este mundo. Lo que sí hacen los buenos curanderos, los buenos chamanes, es dar una energía, una confianza. Los doctores dicen que la mitad de las enfermedades son psicosomáticas. Por lo tanto, la mitad de las curaciones son también psicosomáticas. El hermano de mi compañera Tachi, que es doctor, se llama Nicanor, vive en Iquitos, en la Amazonía, y él me contó una vez que él estaba en su consultorio médico y vino un viejito todo desbaratado, en su silla de ruedas, cayéndose, y él lo examinó y vio que no tenía nada en los músculos de las piernas, pero con el viejito habían venido la familia del viejito, todos empujando la silla de ruedas. Y mi cuñado Nicanor lo examina y ve que no tiene nada, pero como el viejito estaba convencido de que no podía caminar, ¿qué hizo mi cuñado Nicanor? Se puso delante del viejo en su silla de ruedas y le dijo, hermano, yo te lo ordeno, levántate y anda. Y el viejo se levantó y se puso a caminar. Por supuesto, la familia del viejito vinieron a besarle la mano al doctor Nicanor. Milagro, esto es un milagro. Lo mismo hacía Jesús. Jesús transmitía una energía, una confianza, unas ganas. Hay milagros que son parábolas. Por ejemplo, Jesús nunca multiplicó panes. Eso es un cuento. Jesús nunca caminó sobre el agua. Esos son parábolas teatralizadas, ¿ya? Lo que sí hizo Jesús fue curar ciegos, curar paralíticos, darle confianza a... Tendríamos que hablar también mucho más largo de
los llamados milagros de Jesús. Pero es cierto que Jesús, que le angustiaba mucho cuando él veía a los enfermos, él entendía que el reino de Dios que llegaba ya, el reino de Dios era para los pobres, para las pobres, para los enfermos, para las enfermas, para los despreciados de este mundo. Jesús fue curandero y revolucionario. Jesús fue un revolucionario, por eso lo mataron. La cruz estaba reservada a los delitos políticos. A Jesús no lo mataron por hablar del amor, ni por la otra mejilla, no, no. A Jesús lo matan como agitador político. Jesús fue un revolucionario. ¿En qué consistía su revolución? En el reino de Dios, el reino de Dios. Esa era su pasión, su obsesión. Y el reino de Dios, ¿qué cosa era? Que a nadie le sobre para que a nadie le falte. Que a nadie le sobre para que eso era el reino de Dios. Que no hubiera pobres. Por eso Jesús decía, felices los pobres porque van a dejar de ser pobres. Mateo cambió completamente la bienaventuranza y dijo, felices los pobres porque van a ir al reino de los cielos. No, no. Jesús no rezaba, llévanos a tu reino de los cielos. No, no. Jesús, el Padre nuestro dice, venga tu reino aquí. El reino de Dios es aquí y ahora, con justicia para los pobres y las pobres. Por eso Jesús tiene frases tan duras como, he venido a poner fuego en la tierra y lo que quiero es que todo se queme ya. Jesús decía, no he venido a traer paz sino espada, porque esto del reino de Dios es una aventura de justicia. Jesús fue revolucionario, Jesús fue feminista. Repito, porque eso yo sé que a algunas les puede sorprender. Jesús fue feminista. En su tiempo no existía esa palabra, claro que no. Pero todo el comportamiento de Jesús es de la igualdad de derechos y de oportunidades entre varones y entre mujeres. Frases como esa de lo que Dios ha unido, que el macho no lo separe. Repito, no es una defensa del matrimonio. Jesús estaba defendiendo a las mujeres que eran repudiadas por los maridos que se podían casar 2, 4, 8 veces, repudiaban a sus mujeres. Y Jesús dice, de eso nada. Lo que Dios unió, un marido machista no lo puede separar. Incluso esa frase de los eunucos por el reino de Dios, que se ha interpretado como el celibato de curas, monjas. Por favor, los eunucos del reino de Dios son los maridos que no pueden repudiar a sus mujeres y que si se casaron con su mujer, con ella siguen viviendo y no pueden estar mariposeando con 3 o 4 mujeres como se creían. Incluso cuando Jesús dice eso, los apóstoles le dicen, pero si así es la cosa, mejor no casarse. Y Jesús se molesta y le dice, pues no se casen, no se casen. No jodan, no se casen. Porque hay eunucos que nacieron así, otros que lo hicieron los hombres, y hay los eunucos que viven con su mujer y no andan mirando a otras mujeres. Esos son los eunucos por el reino. Jesús puso a las mujeres en primer lugar. Recuerden la adúltera, la samaritana, la hemorroísa. Jesús no tuvo nunca un problema con ninguna mujer. Todos los problemas de Jesús fueron con los varones. Qué curioso, incluidos sus apóstoles. Jesús fue asesinado. Jesús no murió. Jesús fue asesinado, que es muy distinto. A Jesús lo mataron. Jesús no se entregó a la muerte. Pablo de Tarso en sus cartas
traiciona totalmente, y Pablo de Tarso, en su mente farisaica, imagina que el plan de Dios para lavar el pecado original era matar a su hijo. Cosa tan horrible. La visión de Dios que tiene Pablo en sus cartas es una visión del Antiguo Testamento. Pablo no conoció a Jesús, nunca lo oyó, no sabía nada de Jesús y se inventó un Cristo, que en su sangre lavaba el pecado del mundo. Jesús ni era suicida ni era masoquista. A Jesús lo mataron, que es muy distinto. Lo mataron. No se entregó a la muerte. Lo que nos salva de Jesús no es su sangre, ni su muerte, ni la cruz. La cruz es un instrumento de tortura romano. No hay que pensar en la cruz. Jesús no quería la cruz, trató de escapar, no lo logró, lo torturaron, se cayó la boca para no denunciar a sus compañeros. Él sabía que lo que estaba haciendo le podía costar la vida, pero él no quería morir. La oración en el huerto está muy inventada. La oración de Jesús es que no se haga la voluntad de ellos que quieren matarme, sino la tuya, Padre, Papá, que quieres que siga anunciando el reino de Dios. Como ustedes ven, yo no he dicho la palabra Jesucristo en esta charla, porque eso del Cristo fue también inventado muy posteriormente. Jesús fue Jesús, Yeshua de Nazaret. Sobre las locuras y las traiciones de Pablo podríamos hablar en otra conversación. Y por último, la pregunta que muchos cristianos se hacen y que aparece en el internet y que atormenta a tanta gente: ¿Jesús fue Dios? ¿Jesús es Dios? ¿Jesús fue Dios? Como bien explica José María Castillo, el teólogo le recomiendo el libro. El libro se llama La humanidad de Jesús. Lectura obligatoria para los aguapanelazos. Como bien explica José María Castillo en su libro, la pregunta misma no tiene sentido, porque si yo digo Pepito es negro, yo puedo decir eso porque yo sé lo que es ser negro o ser blanco. Si yo digo Juanita es alta o baja, yo puedo decir esa frase porque yo sé lo que es una persona alta o una persona baja. Pero si yo digo Jesús es Dios, no estoy diciendo nada, porque de Dios no sabemos nada. A Dios nadie le vio jamás. La misma frase, decir Jesús es Dios, no tiene sentido esa pregunta. Lo que sí tiene sentido es decir Jesús nos reveló un rostro de Dios, el rostro de Dios, que en ninguna religión se había revelado. Cuando a Jesús le preguntan ¿cómo es Dios?, Jesús responde Abba, Abba, papá, papito, papi nuestro, ese es Dios. Jesús no creía en Yahvé, en el Yahvé de los ejércitos del Antiguo Testamento, que es un Dios colérico, sanguinario, el Dios del Antiguo Testamento. Jesús no creía en eso. Jesús creía en el Abba, por eso nos enseñó a rezar: Abba nuestro que estás en el cielo, venga tu reino. Y por cierto, dijo Abba, pero podía haber dicho Imá. Imá en hebreo, en arameo, es mamá, mamita. El Dios de Jesús es papá y mamá. En la parábola del hijo pródigo, ¿cómo describe Jesús a Dios? Dice, y el padre fue a abrazar al hijo pródigo. Ese padre
lo abrazó con entrañas de madre, con útero de madre. La descripción que Jesús hace de Dios es de un papá, mamá. Ese fue el Dios de Jesús, el Dios que nos enseñó, el Jesús, el Dios en que creemos. Eso es muchísimo más importante que la discusión de Jesús es Dios, Jesús no es Dios. Es un disparate. Jesús es el símbolo de Dios, eso sí. El que ve a Jesús, el que conoce a Jesús, está conociendo al papá, mamá del que Él nos habló. En ese Jesús, en ese Dios, en ese Abba y Emma, en ese papá, mamá que Jesús nos enseñó, en ese sí creemos. Y para que otro mundo sea posible, necesitamos otro Dios posible. ¿Cuál Dios? El que nos enseñó Jesús, el Dios que es papá y mamá nuestro. Hasta ahí llego yo porque quiero oír las preguntas de ustedes y las opiniones. Ya me alargué muchísimo. Me disculpan. Bueno, José Ignacio, muchas gracias por estos rasgos de Jesús. Ahí creo que todos hemos ido escribiendo algunos. Vamos a abrir la posibilidad de que podamos conversar con José Ignacio en esta noche, que pues, es muy interesante que podamos compartir un poco. Y no sé, Lady, podemos abrir porfa los micrófonos para que ellos directamente puedan preguntar, podamos directamente preguntar, podamos conversar juntos en esta noche. Felipe Bedoya hacía un comentario en el chat. Bueno, y vamos alzando la mano, encendemos el micrófono, ustedes con toda la libertad. Arley, y ojalá puedan encender la cámara para podernos ver, sería muy interesante. Claro. Dale, Arley. Que no se me corta. Ya. ¿Qué más, profe? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Cuénteme. Muy bien. Por aquí desde Medellín, donde se escribió el documento Medellín. Uno que le agrega tanto a la reflexión tan diciente, tan fuerte que nos hiciste, tan movida de corazón también, tan sacada de casillas, porque muchas veces los católicos nos volvemos así, o sea, nos quedamos en simplemente en la creencia y no trascendemos en algunos asuntos. Entonces esa movida y ese nuevo panorama lo despierta mucho a uno. Entonces más allá de pregunta es pues traer a una reflexión en torno a todo lo que estamos hablando, que es muy interesante y muy necesario. Realmente, ahorita las preguntas no son muchas, pero es eso, a movernos, porque yo creo que se debe conversar y se debe tener en cuenta razón y fe, y no podemos dejar la fe solamente, porque yo creo que en ocasiones sucede que si solamente nos quedamos con la fe, digamos, la lucha aquí en la tierra se pierde sin rumbo, pues no tiene un rumbo fijo. Entonces es muy interesante cuando se combinan esas dos cosas, sin dejar de creer, sin dejar de tocarnos de ese Jesús vivo, de ese Dios vivo, se hace mucho mejor la lucha por un mundo justo, que podamos alcanzar esa justicia tanto en la tierra como en el cielo. Entonces es muy interesante todo lo que nos has manifestado el día de hoy, como nos ha movido la cabeza y el corazón y nuestra fe, claro está. Y no está de más. Y lo que falta, Arley, y lo que falta. Ya para terminar, sería muy interesante que nos deleitaras con algunas y otras bibliografías para seguir indagando. Sumamente importante conocer a profundidad sobre ese Dios y sobre ese Jesús que muchas veces nosotros como católicos decimos seguir,
Y es ¿Cómo no? fundamental, ¿Cómo no? y es Sí, fundamental conocer chévere. ese Jesús a profundidad. ¿Cómo no? Estoy viendo aquí, Lady, unas preguntas. Elmer, por ejemplo, en el chat me pone una pregunta. Sí, Me sí, dice, ¿qué pasó entre los 2 y los 33 años? Bueno, como les decía, a lo mejor tenía 33 o 38 o 25, no sabemos. Pero, ¿qué pasó? Bueno, Jesús trabajaba en Nazaret, trabajaba, hacía amigos. Él no viajó a ninguna parte. El viaje más largo que hizo Jesús fue cuando él va a lo que es hoy día el Líbano, a Tiro y Sidón, que sale por la frontera norte y es esa escena con una sirofenicia, y a Jerusalén, cuando subía a Jerusalén, pero Jesús no salió prácticamente de Israel. Después me dicen que Juan estudió en Qumran, sí. En Qumran fue donde descubrieron los manuscritos del Mar Muerto. Yo he estado 3 veces en Qumran, que está al lado del Mar Muerto. Tú te puedes bañar ahí, en el Mar Muerto. Es un lugar tan muerto, tan salado, que ahí no crece nada. Y los esenios hicieron un monasterio junto al Mar Muerto. Jesús no fue esenio. Los esenios eran célibes, se lavaban, se volvían a lavar, tenían piscinas y más piscinas para purificaciones y más purificaciones. Juan Bautista parece que sí estudió en Qumran, pero él se va de Qumran, rechaza el sectarismo fanático de Qumran y se pone a bautizar a la multitud, al pueblo de Dios, en un recodo del río Jordán que está cerca de Qumran, que se llama Betabara. Sí, pero Jesús no conoció el Mar Muerto ni el desierto, nunca. Creo que de ahí, vamos, Jorge. padre Jorge, un minutico, va a ir Eduardo, que tiene la mano alzada, luego Elmer, si quiere aclarar, aunque ya el padre José Ignacio nos compartió, y luego Jorge y Jennifer, ¿listo? Entonces dale, Eduardo. Dale. Buenas noches con todos y con todas. Un abrazo, querido amigo, luego de la pandemia, qué gusto verte. Yo quería preguntarte, ¿no? En el libro de los Hechos de los Apóstoles se ve comunidad de comunidades, ¿no? De que la gente vivía en comunidad y compartían y vivían. Algún obispo me dijo que la iglesia, cuando se jerarquiza, deja de ser lo que fue la iglesia, ¿no? Tomando en cuenta los Hechos de los Apóstoles. ¿En qué momento la iglesia se jerarquiza y en qué momento existen los ministerios dentro de la iglesia, tanto los obispos, los sacerdotes, etcétera? Muchas gracias. Un abrazo, José Ignacio. Chévere, Eduardo. A ver, en las primeras comunidades no habían sacerdotes. Jesús no era sacerdote, ni había ningún sacerdote en aquellas primeras comunidades. Los 2 nombres que se utilizan es presbíteros, pero presbíteros no era sacerdote. Presbítero en griego significa hombre de experiencia o mujer de experiencia. Personas ancianas, pero no por viejas, sino por experiencia. Y también utilizaban la palabra obispo. Obispo no eran los obispos estos, sino eran elegidos por la comunidad, y la palabra obispo significa el que tiene luz larga. Telescopio tiene la misma raíz que obispo. Entonces, los obispos eran los que veían más a futuro, los que entendían mejor cómo podían manejarse ante los problemas, pero nunca hubo sacerdote. ¿Cuándo se jerarquizó y cuándo comenzaron los sacerdotes y los papas y toda la verticalidad? En el siglo IV, con el emperador Constantino, que era un canalla. Constantino se convirtió al cristianismo, cooptó la religión de los perseguidos y los perseguidos se convirtieron en perseguidores. Recuerden esta fecha, en el año 325 se hace el concilio de Nicea, que convoca el canalla Constantino
Y ahí se jodió todo, en el Concilio de Nicea. Ya venían algunos obispos con ideas raras, pero en el Concilio de Nicea, en el año 325, se jerarquizó todo, se puso a Roma y a Constantinopla, porque Constantinopla la fundó Constantino, se puso a Roma y al Papa y se hizo la verticalidad que tenemos hasta ahora. José Ignacio, vamos a darle a Jorge, padre Jorge. Sí, buenas noches, José Ignacio, y a todos. Buenas noches. Te hablo desde el Perú y quería conocerte. Yo he trabajado tus programas en programas de radio. Soy comunicador en parte desde hace muchos años. Un tal Jesús, Jurado 13, Teresa y Manolo, El Padre Vicente. Son series que me han ayudado mucho. Mi tío Juan. Eso me ha ayudado mucho en los años 80, cuando era laico, y con Sonoviso Perú, Sonoviso Cajamarca. Son materiales que nos han difundido mucho, ¿no? Así que primero quería presentarte eso. Y sobre la presentación, hay dos cosas que me llaman la atención. Primero, que siempre nosotros hemos traducido hermanos por parientes, ¿no? Entonces siempre hemos pensado que María tuvo un hijo. Y la traducción de hermanos es más parientes que si fueran hermanos hijos de María, ¿no es cierto? Y después lo otro es sobre la resurrección, porque no se ha hablado nada de la resurrección de Jesús, y todos sabemos que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, ¿no es cierto? Y es un acontecimiento que hace realidad toda la vida de Jesús, todas sus enseñanzas. Entonces, quisiera que hablaras un poco de eso porque no lo has presentado en lo de Jesús. Gracias, José Ignacio. Jorge, ¿en qué parte de Perú estás? ¿En Cajamarca? No, estoy en el departamento de Lima, a 2 horas de Lima. Ya, qué ¿Ya? chévere. Diócesis de Huacho, pero en los 80 viví en Lima. Ya, Y chévere. ahí conozco a todos ellos. Era muy caserito de la conferencia episcopal de esta área de comunicaciones que se llamaba Sonoviso. Sí. Y en Cajamarca también había una sucursal de la diócesis de Cajamarca, cuando estaba Monseñor Dahmer, etcétera. Así que te hemos seguido mucho en esos materiales, creo que también tienes que ver mucho con eso. Claro. Y un tal Jesús, la producción es extraordinaria, ¿no? Los efectos sonoros, la parte técnica es maravillosa. Así que quería conocerte y estoy muy feliz de haberlo hecho ahora. Y bueno, tenía esas preguntas. ¿Cómo Gracias. No? Un abrazo, Jorge, y un abrazo para el pueblo peruano que está luchando. Está luchando en estos días. A ver, sobre la virginidad de María, la palabra que dice el Evangelio es adelfos. Y adelfos no son parientes, sino son hermanos de vientre. La palabra anepsoi son primos, pero adelfoi es hijos de vientre, hermanos y hermanas de Jesús. Todo el tema de la virginidad tiene otra construcción. Podríamos hablar largo de cuándo se fue inventando, ¿ya? No olviden a la mayoría de los líderes religiosos, Buda, Zoroastro, todos los hicieron nacer de una virgen. ¿Por qué? Porque haciéndolos nacer de vírgenes, los presentaban como semidioses. Si un dios fecunda a una mujer, entonces nace un semidios. Y era una forma de engrandecer, de embellecer, y no era para nada necesario engrandecer ni embellecer al que ya era sumamente hermoso, al que era sumamente luchador. La virginidad de María es una construcción que en el fondo lo que ha hecho es despreciar la sexualidad, despreciar a las mujeres que dan a luz. Yo recuerdo un taller que yo tuve en Cuenca y yo le dije, María tenía por lo menos 7 hijos. Los curas que estaban oyéndome se horrorizaban, pero yo tenía delante a una señora mayor y le digo,
viejita, ¿cuántos hijos tuvo usted? Me dice ella, yo tuve 8. ¿Y a usted no le alegra que María haya sido como usted, que tuvo 7? Dice, yo le gané a María, yo tuve 8. Ella estaba feliz y contenta con la maternidad de Miriam de Nazaret. Habría que hablar mucho de María, una mujer extraordinaria que la distorsionaron con todo el asunto de la virginidad. La resurrección también ameritaría una charla larga, Jorge. Lo único que te adelanto es lo siguiente. La resurrección de Jesús no es la reanimación de un cadáver. Porque si yo reanimo un cadáver, ese cadáver come, va al baño, duerme y se vuelve a morir. La resurrección no es la reanimación de un cadáver, es una sorpresa de Dios, ese sí es el verdadero milagro, es otra cosa. Te recomiendo que busque en internet Ariel Álvarez, un teólogo argentino de Santiago del Estero. Tiene una charla buenísima sobre la resurrección de Jesús y el sepulcro que no estaba vacío. Pero no quiero abundarme en eso. Lee Ariel Álvarez, te encantará. Y ahora solamente te adelanto esto, que fue María de Magdala y María la mamá y aquel grupo primero de mujeres las que resucitaron a Jesús. Ellas resucitaron a Jesús. Ellas dijeron, está vivo, no ha muerto. El camino de Jesús está abierto. La resurrección no es un problema de un cadáver que se levanta. No, la resurrección es el misterio de la vida naciendo de la muerte, pero no un cadáver que se reanima, sino el milagro de la fe. La fe no es ver, la fe es creer lo que no vemos. Por eso en los relatos de la resurrección, Tomás, que vio a Jesús no lo vio nadie, pero Tomás que vio a Jesús y Jesús le dice, felices los que creen sin ver. La fe nuestra es creer sin ver, esperar contra toda esperanza. Ya me alargué mucho, Jorge. Un abrazo hasta el lindo Perú, que lo conozco muchísimo, que he vivido allá. Mi compañera es peruana, de Iquitos, Jorge. Ah, qué bueno. Sí, sí. Radialista también. Bueno, aquí, Jennifer, y ya damos la pregunta que están hechas, José. Sí, correcto, correcto. Dale, Jennifer. Bueno, primero que todo, muy buenas noches para todos. Yo soy Jennifer Palomé, que los saludo desde la ciudad de Cali. Qué privilegio de verdad estar aquí. Quiero hacer un comentario y después hacer una pregunta que me surge después de estar escuchando esta maravillosa conferencia. Primero, pues me senté aquí a escucharla y recordaba la primera vez que escuché a Jorge Ignacio López Vigil, que era una experiencia misionera en el Chocó, cuando por allá, sentados en un río, colocaban la radionovela Un Tal Jesús, y lo que me quedó así súper marcado de ese momento escuchándola fue cuando María le dice a Jesús que bendiga las lentejas del almuerzo, y él le dice, ¿para qué las voy a bendecir si ya están bendecidas? Y después de eso seguí escuchando porque me llamó mucho la atención, y luego me encontré con la maravillosa serie de Frente a Frente, que creo que en serio es mi favorita, porque una radionovela, o sea, que siento que rompe límites, pero, o sea, completamente. Escuchando hablar, yo decía, siempre me cuestionaba mucho el tema de María Magdalena, siempre fue una cuestión bastante importante en mi vida, y escuchar aquí a una María Magdalena que no era una prostituta, que no era lo peor que me habían pintado siempre, sino que era una mujer que acompañaba a Jesús, y reconocer su valerosidad al ser mujer y al ser compañera de Jesús, eso me encantó, y también me confrontó mucho el hecho de decir, bueno, estamos inventados en una iglesia donde Pablo inventa a Jesús, porque en realidad él no lo conoce. Entonces, ¿bajo qué iglesia estamos inventados? Bajo la iglesia donde un hombre aparece y habla de tener muchas visiones y habla de tener
muchos encuentros personales con Jesús, pero estos encuentros personales, ¿cómo los vamos a traducir en toda una religión y en toda una creencia que mueve a millones de personas? Entonces también me creaba muchos cuestionamientos y he sido multiplicadora de esta serie. A cuanto padre me encuentro se la muestro y hemos peleado y nos agarramos, pero no importa, yo sigo mostrándole la serie porque siento que de verdad rompe límites y rompe sobre todo esquemas mentales que nos hemos hecho en la cabeza muy ortodoxos y que alejan a mucha gente de verdad de conocer a Jesús. Y aquí va mi pregunta, que es un poco como más personal, me surgía mientras escuchaba, y es, ¿cómo ha hecho usted para enfrentar esto tan fuerte que es revelarnos a otro Jesús completamente diferente al que la iglesia de Pablo nos ha venido mostrando? Entonces, ¿cómo se ha enfrentado usted, así muy a nivel personal, a la sociedad tan ortodoxa a la que nos rodea, con estos temas que son tan controversiales y que pueden derrumbar muchísimos mitos y muchísimos esquemas mentales? Gracias, Jennifer. Me alegro mucho que te guste lo de Pablo y Magdalena, porque fue nuestra última producción, sí, y es también una de mis favoritas. Cuando nosotros escribimos, cuando grabamos un tal Jesús, prácticamente nos excomulgaron, nos votaron, nos dijeron que habíamos cometido el pecado peor de todos los pecados. Y yo pregunté, ¿cuál es ese pecado? El odio a Dios. Y yo decía, pero ¿cómo yo puedo odiar a Dios? Yo no puedo ni amar a Dios ni odiar a Dios porque yo no veo a Dios. Yo puedo amar a mis hermanos y hermanas y odiar a mis hermanos. No, usted ha cometido el pecado del odio a Dios. Y los cardenales, ni les recuerdo los nombres, uno es de Medellín, el famoso López Trujillo, ¿verdad? Dijeron que nosotros éramos peores que Hitler, que el nazismo para la juventud. Los cardenales brasileños dijeron que la serie Un tal Jesús era peor que la heroína y la cocaína para la juventud. Y yo comencé a sentirme orgulloso porque yo decía, las críticas son tan gigantes que realmente, ¿no? Uno se sentía orgulloso de las críticas porque según quien te critique, ¿verdad? Si tú, Jennifer, me dices que te gusta Pablo y Magdalena, para mí es un piropo muy grande, pero si un jerarca de estos, si López Trujillo, de infeliz memoria, ya se murió, tamaño sinvergüenza, lean un libro que acaba de salir de un periodista francés, Jacques Martel, que se llama Sodoma, donde describe, no a López Trujillo, sino a un montón de monseñores, cardenales, todos homofóbicos y todos homosexuales, porque ese es el problema, que son homofóbicos hacia afuera para esconder su orientación personal. Pero en fin, nos dijeron horrores, Jennifer, nos dijeron horrores, pero a estas alturas del partido una raya más no le hace al tigre. Entonces, nos han dicho yo tengo un Facebook donde publico todos los días una herejía. En el de hoy publiqué una reliquia que guardan en Italia, que es una pluma del arcángel San Gabriel cuando entró por la ventana y se le cayó la pluma, las tomaduras de pelo. Entonces en ese Facebook me dicen horrores, me llaman, lo último que me dijeron fue terrorista de la fe. Yo dije, mire, yo no sabía, no conocía ese delito terrorista de la fe. Nada, la gran alegría que tiene mi hermana María, que vive en Nicaragua, y mi compañera, y los amigos y amigas que tengo, es cuando Jorge me dice, he trabajado tanto con tus programas, Jorge, Jurado 13 y mi tío Juan no son míos, me los atribuiste, pero esos son de Mario Kaplún, un uruguayo excelente, ¿ya? Pero me los atribuiste, así que se lo devuelvo a Mario Kaplún, que en paz descanse. Seguimos para adelante y para mí es una alegría muy grande poder conversar con ustedes.
gente joven que tiene mente abierta y que no se deja llevar por los prejuicios. Bueno, Veo unas preguntas acá. sí, eso, José Ignacio. Sí. Precisamente entonces, otra de Elmer, ¿qué significa que Jesús sea sumo y eterno sacerdote? De Douglas, saludos desde Venezuela. José Ignacio, si Jesús naciese hoy en día, ¿de qué manera se lo imagina? ¿En qué grupo social estaría? ¿Sería de alguna religión? Eso me evoca a otro Dios, Dios es posible, pero ya lo compartirá José Ignacio. Y otra intervención, ahí vamos como para que... Gracias por Vamos una listo, por una. vamos con Sí. esas, listo. Bueno, si Jesús estuviera en Colombia hoy, estaría en las calles junto con ustedes protestando contra los dictadores Iván Duque y Álvaro Uribe. Jesús estaría en las calles de Chile, Jesús estaría en las calles. ¿Qué hizo Jesús cuando llegó a Jerusalén? Se puso a rezar, ¿no? Agarró un látigo y sacó a latigazos a todos aquellos sinvergüenzas que estaban en el templo de Jerusalén. Por eso lo mataron. Fue un acto muy profético, pero que le costó la vida, ¿no? ¿A qué religión pertenecería Jesús? A ninguna. Jesús no perteneció a ninguna. Él era judío de la religión judía, pero él era un judío no practicante, incumplió todas las normas judías. Jesús era un hombre espiritual. Él sabía que en el reino de Dios hay sitio para todos y todas. Jesús, por ejemplo, no era un inclusivo. El centurión de Cafarnaúm, que era un gay, el que le pide que le cubre a su parejo sexual allá en Cafarnaúm, y Jesús a aquel gay le echa el piropo más grande. Dice: en todo Israel yo no he encontrado una fe tan grande como la tuya. A un centurión gay. Jesús era un tipo inclusivo. Jesús no tenía ninguna religión, era un camino espiritual comunitario. La pregunta que me hacía Eduardo: en las primeras comunidades no habían sacerdotes ni nada. El compañero que me pregunta, Jesús sumo sacerdote, eso está en la carta a los hebreos, pero la carta a los hebreos ni siquiera es de Pablo. La carta a los hebreos es un texto muy posterior donde presentan a Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Les repito, Jesús no fue sacerdote. Jesús creía en un pueblo sacerdotal, que eso es muy distinto. El camino de Jesús es ¿qué significa un pueblo sacerdotal? Un pueblo mesiánico, un pueblo que habla del verdadero rostro de Dios, que es papá y mamá. Un pueblo sacerdotal. Cuando la samaritana le pregunta a Jesús ¿dónde debemos rezar? ¿En el templo del Garicimo, en el templo de Jerusalén? Jesús le dice: ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque el río de agua viva está en tu corazón. Nosotros no necesitamos mediadores, sacerdotes entre Dios y los hombres y las mujeres. Dios está en nuestro corazón. Yo respeto y quiero y le mando un abrazo entusiasta a Jorge allá en el Perú, no por ser sacerdote, sino por ser hermano. Por ser hermano y hermanos. Eso es lo que necesitamos, comunidades de hermanos sin jerarquías, con obispos, sí, con compañeros que tengan luz larga, con obispas, compañeras que vean mejor la situación, con presbíteros que son gente con experiencia, eso sí, pero sacerdotes no necesitamos porque Dios está en nuestro corazón. Entonces, la carta a los hebreos, léanla, pero no le hagan mucho caso. Desde Venezuela, así, no, en ninguna religión. Jesús abrió un camino, un movimiento espiritual. Eso es. Estoy seguro que Aguapanelazo es un movimiento espiritual
como el que quiso Jesús de hombres y mujeres libres que construyen el reino de Dios. Aquí me dice, gracias. A ver, Jonathan, me dice, gracias por estos procesos donde se deconstruye la imagen de la institucionalidad y así poder fortalecer a ese Jesús tan humanamente posible y que encontramos en medio de todos. Mil gracias, tan. Y mi pregunta es, Jesús en estas épocas actuales, en estas realidades del pueblo latinoamericano, ¿a qué nos invitaría ese Jesús? Lo que están haciendo ustedes en Agua Panelazo. Construir comunidades, luchar por quienes más los necesitan. El reino de Dios no es rezar y comulgar. Una de las parábolas preferidas por mí es aquella que está en Mateo 25, que dice, cuando llegue el juicio final, Dios no te va a preguntar si fuiste homo, hetero, trans, bi o queer. No. Dios no te va a preguntar si comulgaste, si pagaste el diezmo, si rezaste o si... No. Dios no te va a preguntar, ¿fuiste evangélico, cristiano, católico, ateo? A Dios no le importa eso. La única pregunta de Dios va a ser, ¿te aproximaste a quien lo necesitaba? ¿Me diste de comer cuando tenía hambre? La parábola del buen ateo, que es la parábola del buen samaritano, los samaritanos eran ateos, Jesús le dice, aprendan del buen ateo que se aproximó al que lo necesitaba. Amar al prójimo no es que el prójimo venga a mí, sino que yo me aproxime a quien lo necesite. Ese es lo único que le importa a Jesús. Entonces, ¿a qué nos invitaría Jesús? A lo que está haciendo Agua Panelazo y a esa universidad que me anunciaron, y a tantas cosas lindas que ayudan a construir el reino de Dios. José Ignacio, sí. Hay un comentario también de los que están en el Facebook Live, del padre Jorge Camacho, es un jesuita con quien estamos haciendo una experiencia de el evangelio en tiempos de protesta desde una reflexión teológica encarnada en la realidad que estamos viviendo en Colombia y el arte con la red de dibujantes. Y él coloca un comentario que me parece interesante, me metí todas las dosis de heroína de un tal Jesús varias veces y se ríe. Entonces, ahí para que lo saludes también. Jorge Camacho, un abrazo, un saludo, hermano. Las dosis de heroína. Eso sí está chévere. Pero si quieres más dosis de heroína, haz lo que hizo Jennifer, la serie de... Fíjate qué título le pusimos, un título herético y provocador. El apóstol Pablo, el que inventó a Cristo, y María Magdalena, la que conoció a Jesús. Hay una contradicción completa entre los evangelios y las cartas de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo nunca oyó a Jesús y Pablo seguía pensando en Yahvé Sebaot, el Yahvé de los ejércitos. Fíjate que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios macho, machísimo. ¿Cuál es el signo de la alianza de ese Dios Yahvé con su pueblo? El prepucio del pene de los varones. Las mujeres no cuentan. Es un Dios machista, sanguinario, que lo que quiere es acabar con los primogénitos de Egipto, con los jebuseos, él acaba con todo el mundo. Un Dios muy sanguinario, muy colérico, siempre de mal humor, muy antipático. Ese es el Dios de Pablo, porque Pablo dice que el plan de Dios era lavar el pecado original con el sacrificio de Jesús en la cruz. Mejor dicho, que Dios quería matar a su hijo. Qué cosa tan increíble. Esa teología paulina ha hecho un daño espantoso. Ha hecho un daño espantoso. No tiene nada que ver con el pensamiento de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret que decía, cuando el hijo pródigo, que era un sinvergüenza,
quiso volver a la casa para comer, no para convertidos, sino para comer, porque no podía comer, el papá que tenía útero, que tenía entrañas de mamá, el papá salió a darle un abrazo. Ese es el Dios de Jesús, no el Dios colérico, sanguinario, el Yahvé de los ejércitos, un Dios macho y militar, porque Yahvé es un Dios militar, Yahvé Sebaot, el Dios de los ejércitos. No, señor, el Abba de Jesús, el Abba y Ma de Jesús, es un Dios que nos da un abrazo y que cuando viene el hijo pródigo y le trata de explicar, él le tapa la boca y dice, no, no tienes nada que hablar, ven a mi casa que te tengo preparada una fiesta porque pensé que estabas perdido y te he encontrado. Pensé que estabas muerto y estás vivo conmigo. Ese es el Dios de Jesús de Nazaret. Así que la dosis de heroína de Jorge Camacho. Antes decía, el pensamiento facilitó la lectura actual. Claro, el pensamiento, a mí, a nosotros, a mi hermana y a mí, nos ayudó muchísimo. El catecismo holandés, por supuesto, pero el libro de Gustavo Gutiérrez, de la Teología de la Liberación. Yo me acuerdo como si fuera hoy, yo tengo en mi biblioteca la primera edición de Gustavo, y yo recuerdo como si fuera una revelación cuando Gustavo explica lo que son las bienaventuranzas. Felices los pobres porque van a dejar de ser pobres. Cuando yo leí aquello, yo dije, ah, caramba, aquí hay que cambiar el chip completamente. Nos ayudó mucho también viajar a Palestina, a Israel. Conocimos todo, nos bañamos en el lago de Galilea, comimos pescado en Cafarnaúm, zapateamos de norte a sur toda Israel, subimos al monte Sinaí también, vimos todo y con eso en los ojos fue que escribimos un tal Jesús, sí. José Ignacio, Valentina, si quieres encender tu micrófono, y luego un comentario también de la hermana Gloria, que también invitamos. La hermana Gloria, ya ahorita les presento. Dale, Valentina. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nosotros los saludamos desde el CAM de Bucaramanga, del Centro de Animación Misionera. Nosotros, estoy por aquí con Roger, somos pues postulados al año misionero y de verdad que aquí mientras usted hablaba nos debatíamos mucho porque, bueno, personalmente vengo de una religión bastante dogmática, de un Jesús muy lejano, y escuchar e ir entendiendo un Jesús humano me hace sentir mucho más cercana a él. Y con eso en mente nos preguntábamos qué prácticas de espiritualidad tiene usted. No sé, se nos hace pues interesante saberlo. Chévere. Bueno, lo primero es decirte que yo siempre pongo teólogo, porque estudié teología, biblista, porque es lo que más conozco, la Biblia, y hereje. ¿Hereje qué significa? Hereje significa el que piensa con su cabeza, el que no obedece a dogmas ni a ideas. La palabra hereje es un piropo. Hereje etimológicamente significa el que es libre para pensar. Y eso queremos en el camino de Jesús. Libertad para pensar, para equivocarnos, para preguntar, para disentir, para no obedecer dogmas. Jesús no obedeció ningún dogma. Ninguno. Jesús no tenía ningún dogma. Jesús era... ¿Cómo condenaron a Jesús? Lo condenaron por hereje y blasfemo. Como hereje condenan a Jesús y lo asesinan. Como hereje y como blasfemo. Blasfemo no vamos a hacer, pero hereje sí. Hereje es una linda cosa. ¿Qué prácticas de espiritualidad tengo yo? Mira,
cuando vivíamos en Lima, nos reuníamos cuando salía la luna llena y teníamos rituales lindos de luna llena, de hermanos y hermanas que rezábamos, pero no los rezos que nos dábamos las manos, que nos inspirábamos en la luna. Recuerden que la luna era el símbolo de la diosa, porque Dios nació mujer. Me preguntaban bibliografía, búsquense el libro de Pepe Rodríguez, español, un investigador español, que se llama Dios nació mujer. El rostro masculino de Dios es de hace muy poquito, de cuando la agricultura, 10.000 años, pero durante milenios y milenios la humanidad siempre imaginó a Dios como diosa. Y el símbolo de esa diosa era la luna. Entonces, rituales lunares hicimos muchos en Lima. Aquí, como hace mucho frío en Quito, uno no puede salir porque se congela y coge un resfrío, ¿no? Espiritualidad, ritos espirituales. Por ejemplo, tengo unos amigos aquí en Quito que se reúnen todas las semanas para la fracción del pan, que fue el rito que hizo Jesús, tomar un pan y compartirlo como hermanos, pero no pensando que hay una transustanciación en el pan y en el vino, no, pues, lo que hay que, Jesús decía, lo que ustedes tienen que transustanciar es su corazón de piedra en un corazón de carne. ¿De qué sirve convertir un pan en carne o un vino en sangre? Eso es un disparate. No, Jesús no dijo que estaba en el pan y en el vino. Jesús dijo, donde hay 2 o 3 que se reúnen para luchar por el reino de Dios, que se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Esa es la transustanciación del evangelio, es la comunidad. Entonces yo me reúno con estos hermanos, a veces viene un cura, que es muy de la teología de la liberación, a veces no viene ningún cura, rezamos, leemos una parábola de Jesús, conversamos, cargamos las baterías, cargamos la energía, ¿ya? Y también yo tengo aquí en mi casa 2 nietos que están buscando el camino de Jesús sin encontrarlo todavía, y entonces hacemos pequeños rituales con ellos. La espiritualidad, por último, la espiritualidad es hacer cosas en comunidad, hacer cosas en comunidad. Si tú lees un poema de Ernesto Cardenal, estás haciendo una cosa espiritual. Si tú lees un poema me vienen a la mente los nicaragüenses, de Yoconda Belli, si tú lees un poema lindo, eso tiene tanto valor como leer un trozo de la Biblia, porque en la Biblia hay cosas muy lindas, los profetas, las parábolas de Jesús, y hay cosas horribles. No me leas el capítulo 3 del Génesis donde dice que la mala fue Eva la que cometió el pecado y que Dios la condenó a ir detrás de su marido porque él la dominará. Eso no es palabra de Dios, es palabra de un sacerdote misógino y machista. Entonces tenemos que buscar lecturas lindas, poesías, músicas. Mi compañera Tachi me hizo oír ayer la canción esta de Mercedes Sosa, de Todas las manos, todos. Eso es un hecho espiritual. La música hermosa. Ya ustedes no oyen música de protesta, pero en nuestro tiempo era un hecho espiritual oír las canciones, las músicas de protesta que te animaban para luchar. Y en fin, Valentina. No, pero sí, pero José Ignacio, no escuchamos, sí escuchamos. Acá de varios que estamos, escuchamos a Mercedes Sosa, Horacio Guaraní también en su búsqueda argentina. Hay varios, está ahí Jessy también conectado, que es músico y canta toda esta experiencia y toda esta música latinoamericana de protesta. Pero entonces, otro comentario de Gloria, la hermana Gloria, ella hace parte
del equipo de apoyo espiritual del proyecto Escucha y quiere saludarte también. Entonces, hermana. Adelante, Gloria. Buenas noches. Yo la primera vez que leí sobre un tal Jesús, que lo escuché, pues me asusté. Ahorita estoy un poquito asustada, pero naciente de una religión católica conservadora. Pertenezco a una congregación religiosa, Hermanas del Divino Pastor, fundadas por un jesuita. Entonces, en la congregación es donde he ido conociendo a otro Jesús, diferente al que tradicionalmente nos enseña, pero bueno, todavía van. Yo no estoy tan jovencita como las misioneras, pero aunque hay cosas que me asustan o digo, ay, ¿será? Porque entonces nos han enseñado otra cosa, pues me gustan, porque va más con ese Jesús que quiere un mundo diferente, ¿no? Yo ahorita voy saliendo de ejercicios espirituales, entonces esto me va ayudando a seguirme cuestionando cosas de bien ejercicios, sobre todo para ese cambio de vida y buscar un mundo más justo en el entorno donde me encuentre. Y me da mucho gusto poder estar aquí. Gracias por invitarme. Gracias a ti, Gloria. Y mira, si se te mueve el piso, alégrate. Si te asustas, alégrate. La fe no es certezas ni dogmas. La fe es un camino de buscar, de caminar, de descubrir. Si te escandalizas, alégrate, porque eso te obligará a investigar, a buscar, ¿ya? Nos han enseñado, Gloria, un catecismo. Sí. Nos han enseñado, no nos han enseñado la buena noticia de Jesús de Nazaret, sino las cartas de Pablo. Desde que tú entras a una misa, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Tú entras a una misa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi... ¿Qué culpa de qué? La de Adán y Eva. Después viene, te pedimos, Señor, perdón, la sangre de Cristo. ¿Qué sangre de Cristo? Lo que nos libera no es la sangre de Cristo, es el anuncio de la buena noticia. Sí. Nos metieron cruces, por ejemplo, aquí en mi casa, desde donde les estoy hablando, yo no quiero ver una sola cruz. Yo no tengo una sola cruz en mi casa, porque la cruz es un instrumento de tortura inventado por el Imperio Romano. Jesús no le gustaría que lo recordaran con cruces, si la cruz fue la tortura más horrible. Jesús querría que lo recordáramos con luces, con alegría, con fiesta, con la buena noticia. Y en vez de buena noticia, a veces hemos predicado una mala noticia. Mala noticia de dolor, de penitencia, de sufrimiento. Cuando yo entré al seminario, Gloria, cuando yo entré al seminario, a mí no me dieron una Biblia. ¿Sabes lo que me dieron el primer día que yo entré al seminario jesuita? Un rollo de alambre con un alicate, para que yo me hiciera los cilicios, que son esos cinturones de fierro, ¿verdad? Para castigar mi cuerpo. Y entonces yo fabriqué mi cilicio para ponérmelo en los riñones, y después me dieron un látigo para darme todos los viernes 33 latigazos, porque ya San Pablo dice que tenemos que completar en nuestra carne lo que le falta a la pasión de Cristo. Qué cosa tan horrible. Entonces, si te gustaba el chocolate, no comas chocolate, porque eso es pecado. Si te gustaba bailar, está prohibido bailar. Si te gustaba tomar vino, eso está. Todo lo bonito de la vida estaba prohibido a nombre de Jesús de Nazaret, que fue un hombre alegre, entrador y entusiasta, y en fin. Sería largo de hablar, Gloria, pero me alegro que te escandalices. Gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que nos vamos acercando al final. No sé si alguien quiere compartirnos o hacer a viva voz alguna última pregunta. Ahí nos escribe Elena.
La última. Sí, la última. Esto es como en Colombia decimos la última y nos vamos. Eso lo dice el borracho y no se va. Entonces, cuando escuché un tal Jesús, no me asusté, me sentí tan contenta de sentir un Jesús tan cercano a la realidad. Siento que fue quitarme ese peso del miedo a un Dios juez, castigador y descubrir un Dios amor revelado en la persona de Jesús. Gracias de verdad. Y sí, ya creo que ahí hay otro comentario, pero bueno, les agradecemos a todos y a todas por la participación, a José Ignacio por estar con nosotros. No sé, José Ignacio, déjanos, aunque antes de las palabras de José Ignacio, bueno, después de las palabras de José Ignacio, que nos concluya. Mira, ya está el padre Jorge mostrando la impresión de un tal Jesús, fíjenlo. Entonces, este es un hermano sacerdote de Perú que siempre ha estado participando en todas las experiencias. Qué bueno, entonces, después de las palabras de José Ignacio, quédense en unos minuticos, les hacemos algunas invitaciones para las próximas semanas. Entonces, dale, José Ignacio. Jorge, esa edición salvadoreña que tienes, que para nosotros fue un honor muy grande que Ignacio Yacuría hiciera el prólogo, él leyó toda la serie, ¿sí? Un honor muy grande fue que un mártir como Ignacio Yacuría nos apoyara con la publicación allí en El Salvador. Y son 2 tomos. Son 2 tomos, sí. En España lo publicaron en 3 tomos, pero en El Salvador lo publicaron en 2 tomos. Y por cierto, toda la serie de Un tal Jesús, la de Otro Dios es posible, la de Pablo y Magdalena, Frente a Frente, todas esas están en nuestra página web. Ustedes pueden entrar, se la bajan, la leen, están los comentarios, los libretos, los audios, todo totalmente gratis. Nosotros no creemos en copyright, sino en copyleft, es decir, cultura que se comparte. Todo lo que está en nuestra página web. La página web nuestra, se las escribo aquí para que la tengan, www.radialistas.net. Hay esta aplicación para descargar en el celular y uno puede escuchar las radionovelas en las diferentes... Puedes oír en tu celular, señor. En tu celular. Es muy bueno, es muy bueno. Sí. Y tenemos otras páginas también, le voy a poner www. Pues si quieres eso, mientras que José Ignacio nos va compartiendo estas páginas que son de bastante interés para compartir, Lady, les compartimos 2 invitaciones de parte de la Guapanelazo y luego concluimos con el saludo final de José Ignacio. Entonces, tenemos 2 invitaciones. Una, ustedes saben que hoy, pues siempre ha sido necesario todo el tema de la formación en los medios de comunicación. Hemos hecho una alianza con una experiencia, un grupo argentino que se llama Meraki, expertos en comunicación en la iglesia, y hemos lanzado este curso, digámoslo así, un curso taller sobre comunicación en la iglesia. Entonces, hay diferentes temas de diseño, redes sociales, el uso de las redes sociales, porque hoy también se deben aprovechar bastante en todo el tema de compartir, difundir y humanizar también toda esta experiencia, y trabajo en equipo y otros temas que serán de interés. Entonces ahí les dejamos la invitación. Ahí por el chat yo en varias ocasiones les he compartido un grupo informativo de WhatsApp donde les podrá ir llegando todos estos encuentros. Este encuentro formativo lo hacemos el segundo lunes del mes, pero hoy, esta vez, como ha sido feriado en estos últimos lunes en Colombia, entonces lo corremos siempre para que no caiga en un feriado. Entonces, estar vinculados en este grupo les permitirá participar de los cursos, talleres, seminarios, encuentros formativos que son inicio de algo que José Ignacio ya por ahí fue lanzando hace un ratico. Y luego les compartiremos que es una iniciativa muy chévere que estamos trabajando. Luego está otra invitación que es una experiencia de un círculo de sentipensamiento, ¿sí? Una experiencia, digámoslo así, muy, muy libre, y queremos animarlos a que sea un espacio para sentir y pensar juntos. La espiritualidad, el cuidado de la casa común, temas de solidaridad, cultura, altermundialismo, derechos humanos, arte
y ética. Y queremos iniciar, aprovechar este espacio para hacer el lanzamiento de este espacio por Telegram, que sea un espacio para iniciar con el pretexto de empezar con un tal Jesús y que volvamos. Creo que varios de los que estamos acá hemos tenido la posibilidad de escucharlo, pero ahí hay mucho por profundizar y por seguir ahondando, como decía la hermana Gloria, para que nos siga moviendo el piso y nos siga generando preguntas, cuestionamientos y busquemos juntos, compartemos juntos intuiciones, todo eso. Entonces, les han colocado en el chat, les colocamos en el chat un grupo, el enlace de Telegram para que ustedes se unan en los dos chats, y entonces como para que también se puedan unir. Y esas son como dos invitaciones que les tenemos, bueno, y agradecerles pues, esto es como un espacio chévere de conversación que se convierte ya a nivel latinoamericano, porque ahí por ahí estaba la hermana de México, hay de Argentina, hay de Perú, hay de Ecuador, hay de diferentes partes de Colombia. Yo no me puedo ir antes ya para darle la voz a José Ignacio para que concluyamos. El saludo de Pau, el dibujante argentino que hizo la caricatura, el dibujo de nuestro encuentro. Él dice, envíale saludos desde Mendoza, Argentina, y dice, dile que me encantó también la serie que hicieron con su hermana sobre San Francisco de Asís, ¿sí? En otra ocasión podremos hablar un poquito más sobre el tema, aunque pues, pero un saludo de Pau, que también está conectado por Facebook Live. Entonces, José Ignacio, creo que esto nos junta como familia, buscadores del reino, de eso que nada, esa pasión que decías hace ratico de Jesús y esa obsesión de Jesús por el reino. Este es el sueño nuestro también. Lo compartimos y es una pasión y creo que qué bueno que se nos vuelvan una obsesión para todos. Entonces, concluyamos con un saludito. No, ya yo hablé demasiado, entonces mi saludo es mandarles un abrazo, nuevamente decirles que estamos muy pendientes de Colombia y de sus luchas callejeras, pero pendientes también por lo que está pasando en el Perú, por lo que está pasando en Nicaragua, en esta patria grande de América Latina. Si Jesús estuviera aquí, estaría en las calles con ustedes, estaría luchando con ustedes. Jesús fue un gran luchador. Entonces les mando un abrazo de parte de un tal José Ignacio para todos ustedes, amigos y hermanos queridos. Que nos volvamos a encontrar. Que así sea. Un abrazo grande para todos, un buen descanso y que la vida y el reino nos vuelva a juntar como lo hizo hoy Jesús. Un tal Jesús. ¿Listo? Un saludo para todos y buen descanso. Muchas gracias. Buenas noches. Hola Fabiola, un saludo, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por todo. Muchas gracias.